Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 29 de mayo y el día viene con calor por el día, pero es que también por la noche, y eso lo estamos notando. Las mínimas y las máximas están subiendo. El contraste lo ponen las capitales del interior del norte peninsular, donde se han encontrado hoy con un amanecer por debajo de los 10 grados, con los 8 de mínima en Vitoria, con los 9 de Oviedo, Burgos o León, pero sin embargo con máximas que son 6-7 grados superiores a las de días anteriores, especialmente en Alicante, en Valencia, en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Para hoy en Madrid 31 grados de máxima, 18 en La Coruña, 18 en Bilbao, 23 en Barcelona. Se tocarán los 35-36 grados a la sombra en Sevilla y en Valencia esperamos para hoy 26 graditos. El día como viene, bueno, varias cositas importantes. Enseguida vamos a hablar de las previsiones del Fondo Monetario Internacional que ha lanzado para China. Vamos a hablar de esas previsiones para el PIB, de cuáles son las palancas de crecimiento y cuáles son los elementos a tener en cuenta, como por ejemplo mercado laboral, consumo y demanda interna y al mismo tiempo el endeudamiento de los gobiernos locales. Enseguida vamos a ir con ello en la entrevista Capital. Vamos a ir también con una de impuestos. ¿Por qué? Porque los programas electorales con los que Partido Socialista, Sumar y Podemos se presentan a las elecciones europeas del próximo 9 de junio integran, agárrese, hasta 9 tributos de nueva creación. Unas tasas que, en su mayoría, van destinadas a elevar la carga impositiva de las rentas más altas y también de las grandes empresas. Las tres formaciones insisten en trasladar el impuesto español de las grandes fortunas a escala comunitaria y además pues se suma una larga lista de nuevas tasas dirigidas a compañías de distintos sectores, entre ellos el sector de la tecnología y el sector financiero. Sumar y Podemos van incluso más allá y apuestan por elevar el tipo mínimo de sociedades de la Unión Europea hasta el 20%. La verdad es que estas propuestas llegan en un momento delicado para la Unión Europea, ya que Europa afronta la necesidad de elevar el crecimiento en sectores clave como las telecos o la energía para no quedarse rezagada ante el empuje de China o el empuje también de Estados Unidos. El empuje, el de las grandes compañías dentro de la renta variable española. Hemos visto este año que ha salido a bolsa Puig, todo un gigante en España y en Europa, pero es que hay otras dos compañías que están llamando a las puertas del parqué. Una de ellas es Tendam, es propietaria de marcas como Cortefiel o Springfield y cada día vamos conociendo más detalles sobre esa salida a bolsa que se espera que sea antes del verano. Tiene una sólida situación financiera, tiene buenas perspectivas de negocio. El momento indicado para impulsar el salto al parqué es el idóneo, después del salto de Puig y viendo que la bolsa pues refleja el apetito inversor. El problema es el precio y es que aspira a ser valorada por el mercado pues a múltiples poco competitivos frente a otros grandes como H&M e Inditex. Se espera que la valoración de esa OPV ronde los 2.300, 2.500 millones de euros. Y hay otra compañía que es Cox Energy, que quiere también salir a bolsa para captar nuevos recursos para seguir creciendo. El plan pasaría por una ampliación de capital para sacar al menos el 25% del capital al mercado y la valoración mínima de la compañía rondaría los 1.200 millones de euros. La música suena bien en un momento en el que la bolsa española está celebrando su foro MedCap, ese foro de pequeñas y medianas empresas para darse a conocer a grandes inversores nacionales e internacionales y poner en valor el papel de la bolsa como un facilitador de nueva financiación para seguir creciendo. Bueno, el que está creciendo es el Nasdaq. Ha saltado la cota de los 17.000 puntos, cota histórica. Hoy los mercados muy pendientes de datos de inflación. Ojo porque hay algunos grandes bancos que están aconsejando girar las carteras hacia valores más defensivos y hacia mineras. Es el caso de JP Morgan. Son optimistas con los precios de las materias primas industriales para el segundo semestre de este año y ponen el foco en el sector energético por su fuerte generación de flujo de caja libre
la atractiva rentabilidad por dividendo y como cobertura a las tensiones geopolíticas. Y luego 3 nombres propios son Spotify, Disney y Booking, porque le estarían sacando partido a la gira de Taylor Swift, que hoy pues recula en la capital de España. Bueno, la verdad es que es una gira, la gira más grande de todos los tiempos, con más de $1.000 millones de facturación en 2023 y una previsión de otros tantos para este ejercicio. Y en bolsa estos 3 valores podrían verse claramente beneficiados. Se lo contamos, esto y mucho más. Es miércoles, gracias, bienvenidos, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Fondo Monetario Internacional espera que China crezca un 5% este año. Son 4 décimas más que en su revisión anterior, aunque ese crecimiento se frenaría al 4,5% en 2025, también 4 décimas más que en su estimación previa. Gita Gopinath es la primera subdirectora gerente del organismo. Hay 2 factores principales. El primero son las cifras del PIB del primer trimestre, mejores de lo esperado. Esto eleva nuestra proyección de crecimiento para este año. Y la segunda es que hemos incorporado algunos de los anuncios más recientes que se han hecho en el frente político. Esas son las 2 razones principales de la mejora. Dice además el Fondo Monetario Internacional que las recientes medidas de apoyo al sector inmobiliario son bienvenidas, pero reclama reformas más integrales, entre ellas movilizar recursos para proteger a los compradores de viviendas vendidas sobre plano y acelerar la financiación de esas promociones, al tiempo que se busca soluciones para las promotoras insolventes. Precisamente el Ministerio de Agricultura español, Luis Planas, inicia hoy una visita oficial a China. Ha visitado en Shanghái el Salón Internacional de la Alimentación, la mayor feria de agroalimentación y bebidas de Asia, donde ha señalado que la importancia de abrir mercados para el sector agroalimentario español en China es un objetivo de primer orden. Esta visita de Planas a China se produce después de que se conociera que varias empresas chinas están preparando pruebas para solicitar a las autoridades del país una investigación antidumping contra algunas importaciones de cerdo provenientes de la Unión Europea, una medida que afectaría sobre todo a España, ya que es el mayor suministrador europeo de cerdo a China. Alemania publica hoy el dato adelantado de IPC del mes de mayo. En una semana marcada por los datos de inflación en Europa, mañana vamos a conocer el IPC adelantado en España, viernes en la eurozona, cifras que se publican a una semana de que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés. Javier Puerto, responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. Que ya parece que está todo descontado y que van a bajar 25 puntos básicos, pero por supuesto ya a lo mejor no solo para esta, sino para las próximas van a seguir muy dependientes de los datos de inflación. En Estados Unidos, la Reserva Federal va a publicar esta tarde el libro beige sobre las perspectivas económicas, con los inversores a la espera de más pistas sobre cuándo empezará a bajar el precio del dinero en Estados Unidos. Neil Kaskari, presidente de la Fed de Minneapolis, dice que no hay prisa por bajar tipos. Creo que muchos meses más de datos de inflación positivos me dan confianza en que es apropiado volver a la normalidad, así que no veo la necesidad de apresurarse y hacer recortes de tipos. Creo que deberíamos tomarnos nuestro tiempo y hacerlo bien. A la espera de los datos de inflación y de la Fed, las bolsas recogen beneficios esta mañana tras un nuevo récord de Nvidia. Que subía ayer casi un 7%, impulsando al Nasdaq, que cerraba por primera vez en su historia por encima de los 17.000 puntos. Esta mañana tenemos a los futuros con recortes del 0,4% en Estados Unidos, caídas también en torno al 0,3% para los futuros europeos y también pleno de que números rojos ahora mismo en las bolsas asiáticas. Destaca el 2% que está perdiendo el Hansen de Hong Kong y el 0,9% que ha perdido al cierre el Nikkei de Tokio. El IBEX 35 va a abrir hoy por debajo de los 11.300 puntos. Ayer cedía un 0,4% y sobre la mesa ya un dato, la confianza del consumidor en Alemania, que se recupera ligeramente, aunque sigue en terreno negativo. Acabamos de conocer una caída de esa confianza del consumidor, ese GfK, de casi 21 puntos en el último mes. Pedro Sánchez se reúne hoy en Madrid con el primer ministro de Palestina. Encuentro que va a tener lugar después de que ayer el gobierno aprobara el reconocimiento del Estado palestino, una decisión que ha provocado el malestar de Israel, a quien Sánchez mandaba este mensaje. El reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Junto a Mohamed Mustafa viajan hoy a Madrid los miembros del Grupo de Contacto Árabe con los ministros de Exteriores de Qatar, Arabia Saudí y Jordania. En el Congreso, sesión de control al Gobierno que estará marcada por la investigación del juez a la mujer de Pedro Sánchez. Begoña Gómez, que figura como investigada en el sumario por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Desde el Partido
Partido Popular, su secretaria general Cuca Gamarra, exige responsabilidades políticas a Sánchez ante la investigación abierta a su mujer. Que la ha tapado y se la ha ocultado a los españoles Pedro Sánchez desde hace mes y medio, creando desde entonces todo tipo de cortinas de humo y crisis institucionales, internas y externas, con un único objetivo, y es protegerse a toda costa de la corrupción que le acecha. En paralelo, la Fiscalía Europea está investigando si la denuncia contra Begoña Gómez afecta a los fondos europeos. Y Putin amenaza a la OTAN para que no apoyen ataques a Rusia. Les advierte de los riesgos que corren algunos países y respaldan que las armas enviadas a Ucrania se utilicen para atacar territorio ruso, entre ellas las de España, que va a dar armas a Kiev por valor de más de 1.000 millones de euros. Los representantes de los países miembros de la OTAN, sobre todo en Europa, sobre todo los países pequeños, deben tomar conciencia de con qué están jugando. Deben tener en cuenta estos factores antes de animar a otros para que ataquen áreas profundas del territorio ruso. Y en Reino Unido, más de 120 líderes empresariales apoyan al Partido Laborista de cara a las elecciones del próximo 4 de julio. Entre ellos el fundador de Wikipedia y el antiguo director del aeropuerto londinense de Heathrow. En una carta firmada y publicada por The Times aseguran que es hora de un cambio después de años en que la economía nacional, dicen, se ha visto afectada por la inestabilidad, el estancamiento y la falta de plan a largo plazo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¡Un tigre! ¡2 tigres! Hijo, ¿estás contando tigres? Sí, los que han llegado al Zoo de Madrid. ¡Es verdad! ¿Quieres que vayamos a oír cómo rugen? ¡Rar! ¡Claro, papá! Nuestra familia crece. Ven a Zoo de Madrid a conocer a la nueva pareja de tigres siberianos y ayúdanos a evitar su extinción. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. There are two main drivers for that. The first is the better than expected first quarter GDP,
numbers that came out for 2024 that is lifting up our growth. Son las declaraciones de la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, que esta misma madrugada presentaba sus perspectivas para China. Decía que espera que el PIB de este país crezca un 5% este año. Las previsiones son algo más elevadas de lo que eran en la ocasión anterior. Me acompaña Alicia García Herrero, que es economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico. Alicia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿se me escucha? Muy bien, fenomenal. Alicia, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe, de estas expectativas que ha presentado hace escasitas horas el del Fondo Monetario Internacional para China? Bueno, la verdad es que no hay ninguna noticia, porque la revisión al alza, que es menor, concuerda con las previsiones oficiales y, sinceramente, es la que tiene prácticamente toda la industria, porque con el primer dato de PIB por encima del 5, pues parece razonable que se llegue a la meta oficial. Entonces, yo no veo que haya gran novedad en el informe, pero es cierto que repite pues las mismas preocupaciones que ya existían de gobiernos locales excesivamente endeudados, del exceso de concentración en producir, todo lo que son renovables, ¿no? Y no consumir, en fin, digamos que yo creo que es una repetición de los riesgos que ya conocíamos, y un crecimiento es ligeramente superior, pero para nada sorprendente, porque ya digo que es el oficial. Uh-huh. ¿Y el gobierno se está poniendo manos a la obra para poner en marcha reformas que taponen o que mitiguen esos riesgos, como ha señalado el endeudamiento de los gobiernos locales, el tema de las renovables o, por ejemplo, el tema del sector inmobiliario? ¿Qué está haciendo el gobierno y qué más podría hacer? Vale. Bueno, entonces, en el tema renovables es más de lo mismo. Es decir, cuando Xi Jinping visita Francia, Macron, en cierto modo, niega la mayor. O sea, no hay un problema de sobrecapacidad, y lo único que vemos en los datos es que la inversión en manufacturas y, en concreto, en esos sectores no hace más que aumentar. O sea, que ahí yo creo que China lo tiene claro. El mundo necesita a China para descarbonizar su economía de manera barata, y aquí estamos para hacerlo. O sea, ningún cambio. Pero en los otros aspectos sí, ha habido una cierta capitulación del gobierno chino, en el sentido de que, aunque decían que no iban a apoyar al sector inmobiliario, pues han anunciado el equivalente de 42.000 millones de dólares en apoyo de gobiernos locales para adquirir casas que no se hayan vendido, o sea, todo lo que es la oferta, enorme, por cierto, que queda por vender, de inmobiliario, y también en gobiernos locales. Y acabo, lo que yo creo que a lo que apunta, aunque ahí no ha habido todavía decisiones, es que en el tercer pleno, que es una de esas reuniones paradigmáticas que ocurren de manera muy infrecuente en China, donde se habla de reformas, yo creo que ahí podría haber algún anuncio de que el gobierno central tomará más deuda y los gobiernos locales, reducirán su peso, porque los tipos de interés que tienen que pagar son muy elevados, y eso, pues, al final no tiene sentido. Entonces, yo creo que podríamos ver anuncios en ese sentido cuando se reúnan en el tercer pleno, como decía. Ahí importante, como dices, el endeudamiento de los gobiernos locales, el tema de las renovables por el papel que pueden jugar en la transición energética a nivel mundial. Importante también el tema del consumo privado, la demanda interna. ¿Cómo se está comportando y cómo la estás viendo tú de cara a los próximos meses ahí en China, Alicia? Pues los datos de abril son realmente paradigmáticos, en el sentido de que confirman la falta de consumo. Digamos que llevan al traste, yo diría, los datos que había habido un poco enero, febrero, en fin, año nuevo chino. Era sobre todo un efecto base, ya lo habíamos hablado. Pero en abril son malísimos. Las ventas al por menor solo aumentan un 2.2%. Para una economía que quiere crecer el 5%, pues
te dice todo de cuál va a ser la contribución del consumo, muy baja. Y eso es un problema para el mundo porque además de que el consumo no tira, China sigue anunciando medidas para sustituir importaciones. Lo está haciendo en semiconductores, los semiconductores menos avanzados, lo está haciendo obviamente en componentes de automóviles, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de que no consuman, es que encima consumen cada vez más producto interno, bienes intermedios internos, etcétera. Además del consumo, tenemos otros dos elementos importantes. El tema del empleo, que afecta directamente al consumo. ¿Cómo o qué es lo que reflejan las últimas cifras de empleo ahí en China, Alicia? Porque también eran otro de los nubarrones importantes de la economía de aquel país. Sí. Bueno, aquí hubo, como sabéis, una redefinición estadística de lo que es el desempleo sobre todo el desempleo de la parte más joven de la población, porque es que el resto de los datos de desempleo no son creíbles, porque ahí hay mucha migración y entonces los migrantes en China no entran en las estadísticas porque no tienen no están registrados. Entonces, el único que importa, que da algo de información, es el de los jóvenes hasta 24 años, y era muy elevado. Cambiaron las estadísticas, bajó al 15%, sigue siendo elevado, pero lo que está claro es que el problema existe porque el propio Xi Jinping acaba de mencionar que quiere ver medidas que reduzcan el desempleo juvenil. Es decir, y este debe ser, yo creo que va a ser otro de los grandes temas de reforma o de medidas que va a discutirse en el tercer pleno del que hablaba anteriormente. Y en todo este escenario, ¿qué papel está jugando y qué papel podría jugar en el corto plazo la guerra comercial con Estados Unidos, que parece que en las últimas semanas se está intensificando? Ya. Bueno, obviamente cuando uno lee la prensa en China parece que todo lo que ocurre está relacionado con la presión del resto del mundo, en la que muchas veces leemos que también está Europa. Yo intento recordarles que por ahora Europa no ha aumentado un solo arancel, o sea que quizás a futuro, pero desde luego ahora lo único que hacemos es importar y cada vez más. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos es evidente que sí que hay un parón de importaciones de China, aunque algunas llegan desde México, desde Vietnam, o sea, hay bastante redirección de exportaciones de China. Pero yo diría que es solo una parte del problema, sinceramente. O sea, no digo que no sea relevante, pero China sigue teniendo un superávit comercial importante. Entonces yo creo que no es ese el punto, ¿no? O sea, obviamente puede ser difícil, mejorar la tecnología punta, eso sin duda, pero desde un punto de vista de crecimiento, yo creo que no podemos escondernos en la política comercial de Estados Unidos, porque no es el motivo más relevante por el que China pues crecerá un 5, que no está nada mal, pero no un 6 o un 7, y eso es la falta de consumo en China y la falta de confianza del consumidor. Me comentabas al principio que uno de los elementos importantes es la apuesta por las renovables del gobierno chino, porque China ha entendido muy bien que el mundo entero necesita China para descarbonizar a precios más atractivos. Sin embargo, leí hace unos poquitos días que China, que utiliza para temas de transición energética, transición verde, hay un metal que se utiliza mucho que es el cobre y está creciendo mucho su precio, y que China está acaparando fuertes cantidades de cobre, que los inventarios son inusualmente altos para este momento del año, y que esto podría esconder una especie de golpe de Estado en las cadenas de suministro por parte de China. ¿Tú lo verías así? Bueno, es que no solo es el cobre, es el litio, es el sodio, muchísimos materiales, lo que llamamos materiales críticos, ¿no? Critical raw materials, no sé cómo lo traducimos. Bueno, China ha acaparado desde hace mucho tiempo, solo hay que ir a Bolivia, o sea, es evidente, ¿no? Al Congo, en el caso del cobalto, bueno, es evidente que China lleva mucho tiempo acaparando este tipo de materiales que son críticos
para la cadena de producción de las renovables, ¿no? Y también de los semiconductores, por cierto, en el caso de la polisilicona. Entonces, bueno, esto es así. Y mucho más aún cuando hablamos de del refino de estos materiales. Entonces, cualquiera que intente, como es el caso de Estados Unidos de manera evidente con el Inflation Reduction Act, intente crear su propia cadena de producción, pues se va a ver con enormes problemas de suministro. Esto se llama crear dependencias estratégicas y China sabe mucho de esto, lleva mucho tiempo intentándolo y haciéndolo en muchos aspectos. Y bueno, yo tampoco creo que la cuestión es que nosotros tendríamos que haber visto esto con mucho tiempo y haber reaccionado, ¿no? Al final, claro, nosotros estamos también muy limitados, en el caso de Europa, por la OMC, Estados Unidos no. Estados Unidos dice, mira, seguridad nacional, yo no hago esto, dejo de hacer lo otro. Nosotros tenemos además la limitación adicional que todo lo que hagamos a ese respecto, de provisión, de cadenas de producción, de intentar hacer reshoring o de hacer nearshoring o friendshoring o lo que queramos hacer, pues bueno, todo lo tenemos que hacer con el beneplácito de la OMC. Entonces, claro, es muy difícil evitar este problema. Oye, ya lo último, Alicia, en ese informe que conocíamos hace unas cuantas horas del Fondo Monetario Internacional, además de dibujar un crecimiento para China del 5%, decía el FMI que los riesgos se inclinan a la baja, aunque pronosticaba un menor crecimiento de cara a los próximos años, a 2029, por el envejecimiento y el menor crecimiento de la productividad. ¿Tú ves también los riesgos a la baja? ¿Lo está haciendo bien el gobierno en sus políticas? A ver, yo diría lo siguiente, ya el Fondo Monetario en su informe anterior, y yo creo que, bueno, no sé cuántos informes antes del Banco Mundial, 2013, es que estamos hablando de que sabemos hace mucho tiempo que China está en un proceso de desaceleración estructural. O sea, quiero decir, y esto no lo dice solo, lo dicen también los think tanks chinos, o sea, esto se sabe. El envejecimiento es relevante, pero empieza a ser, esto hemos escrito en Bruegel, a ser mucho más relevante a partir del 2035. Y te preguntarás por qué este año. Pues porque es cuando acaba el proceso de urbanización en China, que mitiga el impacto sobre la productividad de la caída de la población, porque las ciudades, que son las productivas, siguen atrayendo fuerza de trabajo. Entonces, digamos que lo que ahora ocurre, o sea, hasta esa fecha, el factor más importante de reducción de crecimiento paulatino es la caída de la productividad y también el retorno a los activos cae más bajo porque la inversión es excesiva. Entonces, con estas mimbres, digamos que claro que sí, y yo creo que diría desaceleración estructural con riesgos a la baja que vienen de la presión de Estados Unidos, que vienen de un posible conflicto en Taiwán, que vienen del hecho que, bueno, los gobiernos locales no están desde luego en los mejores momentos, que hay riesgo sistémico financiero porque estamos todavía limpiando el sector inmobiliario. Estos son los riesgos a la baja. Muy bien. Pues Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis para Asia Pacífico, gracias por ese dibujo, por esas claves y a seguir trabajando. Un placer. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Adiós. Buen día. Gracias. Chao, chao. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. España remite el borrador del desarrollo reglamentario de la ley Crea y Crece a la Comisión Europea que implantará la factura digital. Se espera que a final de año entre en vigor la obligatoriedad de presentar la factura online para negocios con más de 8 millones de euros en ingresos. La operativa para pymes y autónomos llegará en 2025. El texto busca reducir la morosidad, fomentar la creación de empresas, garantizar una mayor trazabilidad y ejercer un mejor control de los pagos.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En 1886 abre Gran Hotel Inglés, en la entonces calle Lobo. Cuenta la leyenda que en esta misma calle, un taxidermista exhibía un lobo y atemorizaba a los vecinos. Una tarde, un niño frente a sus amigos destrozó la pieza. El furioso dueño lo mató de un empujón y la Virgen de las Maravillas hizo un milagro devolviendo la vida al niño. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Hoy me acompañan, son las 8:31 de la mañana, Carlos Tobías. Carlos, ¿cómo lo llevas? Pues muy buenos días, bien. Aquí esperando a ver que si termina la semana con una nueva Champions para el Real Madrid. Bueno, Hombre, yo pensaba que ibas a decir Taylor Swift, que me voy a contento. No, los madridistas tenemos una fecha que es el 1 de junio. Vale. Me acompaña Inmaculada Sánchez Ramos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy buenos días y además como Carlos. ¿Ah, sí? ¿Tú también eres futbolera? Hombre, no tanto, pero ten en cuenta que es que vivo a medio metro del Bernabéu. Yo también. Vivo a medio metro, o sea, vamos, me encanta el Madrid, pero es que encima viviendo a medio metro me tiene que encantar o sí o sí. Está Inmaculada, Taylor Swift y yo. Hoy tenemos un día, estaba bonito la calle. Oye, me acompaña Ismael García de Santos. Ismael, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Oye, ¿qué te parece China? Ese crecimiento del 5% pronosticado y esas reformas que tiene pendientes y que ya va haciendo para intentar levantar el consumo que no termina de despegar y sanear los gobiernos locales ahogados por la deuda. Bueno, China, vamos a ver, China tiene una ventaja que a veces la hemos comentado, que es su forma de gobierno. Una ventaja en el sentido de que no tiene que pedir consultas a nadie. No hay 28 personas que opinen. Ni no tiene hay socios de gobierno, ni nada, ¿no? Me siento en la mesa y no tengo ni que jugar al mus, como en los bancos de aquí. Nada, ni eso. Entonces, bueno, está claro que iban a apoyar el tema inmobiliario porque tienen todavía una crisis inmobiliaria importante. Y una cosa que estábamos comentando, la caída del consumo interno se deriva evidentemente de pues la falta de la capacidad económica de la población china en masa, aunque haya una masa de clase media y alta importante. Y es evidente que ellos lo que están haciendo es restañarlo. ¿Y cómo lo están restañando? Muy sencillo, pues intentando vender más afuera. Creo que todos estamos viendo, si vemos Internet, cómo son capaces de vendernos a precios irrisorios cosas de mayor calidad que las que estábamos acostumbrados. Bueno, es impresionante. Es impresionante. Sí. Y eso lo podemos ver, solo tenemos que coger el móvil, abrirlo y lo vemos. ¿Qué están haciendo? Pues vender en masa. ¿A dónde? A donde no les ponen aranceles. Por eso tienen guerra comercial con Estados Unidos. Estados Unidos se ha dado cuenta de esta película y ha dicho yo aranceles, y en Europa, como tenemos la política que tenemos, no nos ponemos de acuerdo en nada y somos más papistas que el Papa, pues seguimos así. Una cosa más, final, que estábamos comentando antes.
el tema de semiconductores. Sí, están intentando hacer muchísimo más semiconductores y tenemos que recordar, Susana, ¿te acuerdas? Hemos hablado. Anunciaron ayer o antes de ayer una inversión, ya no sé si son 54.000 o 44.000 millones de dólares. Pero ahí interviene la geopolítica. Sí. Porque es que ¿quién es el mayor constructor de semiconductores del mundo y el que más vende? Taiwán. Entonces, está clara la jugada. Ellos se quieren hacer con Taiwán, sustituir esa cuestión y encima usarlo de rehén ante una eventual intervención. Inmaculada. Bueno, al mismo, o sea, ahondando en lo mismo que estaba diciendo él y como ha comentado el analista, el acopio de materias primas fundamentales para esto, no sé cómo las ha llamado ella, materias primas críticas o algo similar. Pero vamos, como decía, con lo de Bolivia y con lo del Congo. O sea, eso es más que sospechoso y está claramente correlado con lo anterior. ¿Algo que añadir o me voy a una de impuestos para que se atraganten el desayuno? No nos des la mañana. Yo siempre digo lo mismo. Todo el tema de condiciones laborales, requisitos de seguridad, etcétera, etcétera, que la izquierda tanto pregona en Europa y tantas exigencias tenemos, con China nadie dice nada. Es un secreto absoluto. Nadie parece que no se preocupa mucho de ese tema y claro, también es un elemento de competitividad bastante importante. Oye, otro elemento de competitividad son los impuestos. Tenemos elecciones el próximo día 9 de junio y ya tenemos algunas de las propuestas de algunos partidos políticos. Por ejemplo, PSOE, Sumar y Podemos proponen casi 10 nuevos impuestos. Plantean exportar el tributo de las grandes fortunas para recaudar 230.000 millones de euros y gravar los ingresos de petroleras, tecnológicas y poner el foco en la especulación inmobiliaria. ¿Cómo te suena esto, Carlos? Bueno, me suena más de lo mismo, si es que estamos siempre igual. El problema de la izquierda esta radical es que quiere acabar con los ricos. El problema del mundo son los ricos y yo creo que el problema del mundo son los pobres. Es decir, lo que hay que hacer es acabar con los pobres para conseguir que tengan una mejor calidad de vida y que haya cada vez menos gente que sea pobre. Y la izquierda radical, esta que se llama progresista, entiende que el problema es que hay que acabar con los ricos. Y una vez que acabemos con los ricos y todos seamos pobres, pues entonces la cosa se simplifica bastante. Bueno, a mí me parece que los impuestos a los yates, a los coches de lujo y tal, primero no van a recaudar la cantidad esta que dicen, porque además las grandes fortunas tienen una capacidad de movilidad desde el punto de vista internacional que van a evitar este tema. Pero lo que sí pone de manifiesto es que, aunque en España no lo consideremos muy importante, las elecciones europeas son importantes. Hay que votar el domingo día 9 y hay que votar porque Europa influye mucho y de manera decisiva en la condición de los ciudadanos europeos. Entonces no podemos quejarnos y luego no ir a votar. Entonces yo creo que esto, bueno, en definitiva yo les agradezco que sean tan francos y que digan lo que van a hacer, porque realmente me parece que desde el punto de vista económico y de las libertades, pues la gente que yo no soy rico, pero tampoco soy pobre y por tanto pretendo que esa clase media a la que represento y en la que me incluyo, pues pueda seguir viviendo y trabajando y produciendo. Al hilo de lo que estabas diciendo, que antes fuera de antena también lo hemos comentado, es que ahora ya la definición de rico no se sabe qué es, porque últimamente los ricos son con que tengas una casa ya eres rico. Sí, claro. Además, en el ámbito normalmente suele ser relativo a... se habla la pobreza como es que es un porcentaje menor de la media, el que sea. Sin embargo, yo creo que debería ser en términos absolutos, si te da para vivir según tu poder adquisitivo o no. Porque claro, el pobre del país rico es el rico del país pobre. Me explico, con lo cual ese es un poco esa engañifa de la definición de rico en determinados organismos internacionales, porque están obsesionados con la igualdad en vez de estar obsesionados, que es un poco tu discurso anterior, con los ricos en vez de estar obsesionados con que todo el mundo tenga un nivel de vida lo suficientemente interesante para que pueda vivir de su trabajo y de su actuación. Y luego todo este tipo de medidas es, como dices tú, el capital rico de verdad, ese sale disparado, con lo cual también sale disparada la inversión y consecuentemente los potenciales puestos de trabajo que esa inversión pudiera generar. Y no estamos tan bien en el ámbito del trabajo como para que lo podamos despreciar. Sí, totalmente de acuerdo con Inmaculada, porque claro, si vamos a pueblo rico, lo que nos han dicho es quién va a generar luego los puestos de trabajo para que la gente pueda comer. Supongo que paga Estado con más impuestos, con más dinero y con más despilfarro, mientras los que gobiernan pues siguen en su pero en su ¿con línea. más impuestos a quién?
Porque si ya no hay ricos, ¿a quién le vas a poner el impuesto? ¿Al pobre? Bueno, la inflación, que es el gran impuesto del pobre. Claro, y además tenemos una masa de personas muy empobrecidas, facilísimas de controlar. Claro. Y no nos olvidemos, lo que comentaba antes, caso de Camboya con Pol Pot, que pretendió hacer un régimen comunista puro. ¿Qué es lo que hizo? Pues matar a toda la población que simplemente sabía leer y escribir. Claro. 1/3 de la población. Eso es a lo que nos estamos dirigiendo. Realmente, ¿qué queremos? Una masa empobrecida que sean como ovejas que van hacia donde queremos. Claro, es manipulable. Eso sí, los que gobiernan son los que se lo llevan todo. Oye, me voy a publicidad. A la vuelta hablamos del precio de la vivienda. Sube, creo que era el dato, un 4,3% hasta el mes de marzo, enero, febrero, marzo, en el primer trimestre de este año. Precios que suben y están en niveles de 2009. Y yo cuando veo 2009, me vienen ciertos recuerdos a la mente y me entran taquicardias. Publicidad, que me lo contáis. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorras 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Descubre el secreto mejor guardado de Extremadura con los higos Juan Merino Natural Food. Nuestros higos selectos y productos gourmet como bombones, mermeladas y tortas de higo son el resultado de años de pasión por la calidad. Deja que el sabor de nuestra tierra conquiste tu paladar. Con higos Juan Merino, cada momento es una delicia. Los 2 puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. A ver, vamos con el inmobiliario 2009. Los precios de 2009 ya se han alcanzado con una subida del 4,3% y eso que los tipos de interés todavía están altos. Inmaculada, ¿estas palpitaciones son justificadas o es que no sé? Hombre, depende de la ecuación que estés, si quieres vender o si quieres comprar. Está claro, pero efectivamente lo que me hace mucha gracia... Solo quiero soñar. Pero lo que me hace mucha gracia es que estamos haciendo unas leyes de vivienda para proteger y justo el efecto contrario es todo lo contrario. Yeah. Cuando más hacemos intervencionismo del mercado inmobiliario, más sube el mercado inmobiliario. Pues hombre, aunque solo sea por motivos prácticos, aunque no sepas el mecanismo de acción, sigue sentido común, ¿no? Ya, bueno, pero es que el sentido común estás pidiendo mucho, ¿eh? No, ya, pero estás bueno. Pidiendo, eso sí que es soñar, eso ya es soñar a tope, ¿no? Yo además creo que hay un problema doble, porque por un lado se encarece el precio de la vivienda de forma que es inasumible por la gente normal, y bueno, incluso por la no normal, pero es que además en el tema del alquiler, con esto de topar los precios y tal, tampoco se puede alquilar. Entonces hay sitios como Baleares donde la gente no puede ir a trabajar porque no encuentra alojamiento. Claro. Y se tiene que ir a vivir a caravanas y cosas de estas. Sí. Con lo cual, al final, vamos a tener un problema de movilidad geográfica derivado del problema de la vivienda, tanto en la venta como en el alquiler. Bueno, y los cinturones de las grandes ciudades, en Madrid, o sea, es que lo que es alrededor de la M30 también se ha disparado una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, ahora lo más barato es Ciudad Real y Cuenca, que es lo más próximo a Madrid. Pero claro, tienes que irte a vivir allí para trabajar en Madrid, pues ya me contarás. Lo que es evidente, como decía Inmaculada, es algo se está haciendo mal en la normativa de vivienda, tanto de alquiler como de compra,
cuando realmente el efecto que se produce es justo el contrario. Pero yo estoy acostumbrado, porque la ley del sí es sí pretendía otra cosa, y justo produce el efecto contrario y todavía se defiende. Y en un tema tan serio. En un tema tan serio. Entonces, pues aquí pasa lo mismo. Algo se está haciendo mal, pero aquí no rectifica nadie. Hombre, hay una cosa que está clara y todos sabemos, la falta de protección a propietarios e incluso a inquilinos. Las leyes realmente no amparan ni a unos ni a otros como debe de ser. Conclusión, la gente que tiene algo lo que está haciendo se inhibe o bien lanza sus propiedades a los famosos temas turísticos, que es algo que está sin regular como Dios manda, todos lo sabemos, o sencillamente se inhibe de alquilar porque tiene una problemática. Entonces eso afecta a muchísima gente y por supuesto, por una ley de oferta-demanda suben los precios y suben los precios de compra-venta por todo lo que hemos estado viendo de que solamente compra la gente que tiene un dinero y lo está usando como refugio. Pero ahora fíjate, ¿eh? Claro, el problema es igual que han topado los alquileres, acabarán topando los precios de venta y entonces entraremos ya en una economía dirigida absolutamente eso no es una economía liberal capitalista de mercado. No, eso está claro. Es evidente. Eso está claro. Perdón, se me olvidaba. Claro. No, es una economía progresista. Ese es el gran problema, que tenemos un intervencionismo en ese mercado tan fortísimo, que, en todos, pero como estamos hablando de por decreto movemos los salarios, por decreto quitamos la corrida de todos, por decreto. Totalmente de acuerdo, pero quiero decir que como estamos hablando de este caso en concreto, que es lo que está provocando, es lo que decía Carlos de la ley del sí es sí, todo, es que justo en teoría, digo en teoría porque yo tengo mis dudas si quieren perseguir eso o no, pero al menos en teoría y de cara a la galería persiguen unos objetivos que justo los resultados son los contrarios a los objetivos. Joder, pues aunque solo sea por y nadie cambia. Claro. No, nadie cambia. Pero ojo con lo de topar los precios de venta, que llegaremos a eso. Pero no des ideas. No, si ya la tienen. Oye, lo último, antes de irnos, mirando ya más a la política y política internacional, estamos viendo esta semana que España reconoció el Estado palestino. Justo el Club de Exportadores e Inversores Españoles ha insistido, lo contaba el otro día aquí Antonio, nuestro colaborador, Antonio Bonet, en la tertulia, que esto va a hacer que se deterioren las relaciones comerciales entre España e Israel, que ya lo están haciendo a un ritmo preocupante, y recordaba que las exportaciones españoles a Israel han caído casi un 35% en este año 2024. ¿Tú cómo lo ves, Ismael? Pues lo veo muy negativo, porque además Israel es estratégico no por ser Israel, sino porque recordemos que hay tantos personas judíos en Estados Unidos. En Estados Unidos las grandes empresas, muchas, son propiedad de judíos. Todo esto no va a caer en saco roto. Es decir, lo que no podemos hacer es que la mayor parte de los países del mundo, que alguna vez lo he dicho, que están haciendo lo que llaman los ingleses de-risking, o sea, de intentar buscar su propio interés, nosotros parece que estamos haciendo pro-risking. Es decir, en 4 días nos hemos cargado relaciones con Argentina, con Israel y todas las empresas judías del mundo, nos hemos cargado las relaciones con Argelia, es decir, y nuestros amigos son los que nos felicitan. Pero yo no entiendo por qué dices eso, si ha dicho Sánchez claramente que no va contra nadie esto. No, claro, ya. No va contra nadie. En plena guerra, tú reconoces a uno de los dos, pero no va contra el otro. No lo ha dicho Sánchez, o sea, que hace el favor de creértelo. Claro, lo creo. No, y no podemos olvidar, más allá de cada actuación, que jamás es un grupo terrorista. Claro. No, pero es que parece que lo dejamos obviado. El que nos felicita ahora. Es que es muy fuerte que un grupo terrorista te felicite como país, es fortísimo. Pues esa es nuestra política exterior, señores. Oye, para terminar, ¿te vas de concierto esta noche ahí al Bernabéu? No, ya tengo bastante concierto. ¿Cuántos trailers decías que estaban ahí? No sé, lo ha dicho Carlos. 133, yo te aseguro que pasé ayer o antes de ayer por... Es un auténtico fenómeno. Sí, brutal. Le llaman ya el Taylor Economics o algo así, o el Swift Lord Taylor Economics. Es que afecta el PIB de Estados Unidos, hay una parte que lo tiene la Taylor Swift. Sí, influye. Es tremendo. Te voy a presentar a la presidenta de España. A ver si yo estaba pensando que como estás tan cerquita, esta noche te llamo y me haces una crónica de concierto, te puedo hacer una crónica del ambiente que hay por o sea, del ambiente de la calle, te puedo hacer una crónica porque, como sabes, vivo muy cerca. Bueno. Pero vamos, que es un colapso, también te lo digo. Que nos vamos. Ismael García Santos, Carlos Tobías y Macodar Sánchez Ramos, ya me dices si sales al balcón y te pones a bailar. Vale, ya te llamo si quieres y hacemos la crónica en directo. Hacemos un TikTok. Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Mapfre patrocina la información del tiempo.
En la mayor parte del país se prevé tiempo estable con cielos despejados. No obstante, se esperan nubes bajas matinales en Galicia y Cantábrico y más persistentes en el Estrecho y Melilla. Asimismo, la proximidad de un frente afectará al tercio norte peninsular con aumento de nubosidad, sin descartar precipitaciones débiles al final del norte de Galicia. También se formará nubosidad de evolución dispersa en sistemas montañosos de la península, con posibilidad de algún chubasco aislado en la Cantábrica Occidental y Pirineo Oriental, o alguna tormenta ocasional en sierras del sudeste. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas. Las máximas tenderán a aumentar de forma prácticamente generalizada y las mínimas descenderán en el área mediterránea, tendiendo a aumentar en el resto de la península y Canarias. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Futuros sobre el IBEX 35 vienen en rojo. En rojo, caídas del 0,2%. Recordemos que Wall Street cerraba anoche en terreno mixto, aunque el índice Nasdaq superó la cota de 17.000 puntos gracias a la subida del 7% de Nvidia, que está a punto de entrar en el club de las cotizadas de 3 billones de dólares. Eso sí, los inversores siguen preocupados por la política monetaria de la Fed tras las declaraciones de algunos de sus miembros. Ayer mismo el presidente del Banco Central de Minneapolis hablaba de esperar y ver a cómo evoluciona la inflación durante unos meses e incluso barajó nuevas subidas de los tipos si se observa un repunte. Hoy vamos a conocer ventas minoristas de abril y datos de depósitos del mismo mes en España. También pendientes de la inflación alemana de mayo. Tenemos ese dato, se espera una subida mensual de un 0,2% y que la interanual repunte hasta el 2,4%. En Estados Unidos se publica el libro Base de la FED y se conocen las solicitudes semanales de hipotecas. También presenta resultados Hewlett Packard. Prima de riesgo en 75 puntos básicos y rentabilidad del bono a 10 años en el 3,38%. Miramos a Europa, Manuel. Nos encaminamos a una apertura claramente a la baja, aunque tampoco son demasiado contundentes. Recortes de prácticamente el 0,3% en el DAX germano, a la baja un 0,2% el futuro vinculado al CAC 40 parisino, en torno al 0,16 el recorte que se pronostica para el FTSE 100 londinense, eso en Europa, en una jornada en la que también hemos conocido el GfK de confianza del consumidor en Alemania, que se ha recuperado y llega a su mejor lectura en más de 2 años. También recordemos que en Wall Street los futuros apuntan a una corrección del 0,3% para los 3 principales índices, Dow Jones, S&P 500 y el tecnológico Nasdaq. Recordemos que venimos de un cierre en Asia con mayoría de caídas. Ha salvado el índice de Shanghai subiendo un 0,1% tras esa mejora de previsiones de crecimiento para la economía china por parte del Fondo Monetario Internacional, pero que no ha evitado que el Hong Kong caiga, por ejemplo, un 1,3%. También Seúl un descenso del 1,67%. Con todo, en las divisas vemos cómo en tiempo real el euro se intercambia a un dólar 0,853 centavos. Hay que decir que en el mercado de divisas el euro está perdiendo frente a las principales divisas, no así frente al dólar. Y en lo que respecta a las materias primas vemos como el Brent continúa apreciándose, 84,3 dólares el barril de referencia en Europa. El de referencia en Estados Unidos, el West Texas, escala hasta los 80,27 dólares el barril. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperas? ¿Qué estás mirando ya?
Bueno, esperamos una sesión muy tranquila, con una apertura ligeramente a la baja en línea con los cierres de ayer y a la espera de los datos macroeconómicos que vamos a conocer, sobre todo datos de inflación, que esperamos que haya un repunte de 2 décimas en Alemania. El viernes tenemos a Unión Europea, esperamos también repunte de 1 décima. Aún así, a pesar de estos repuntes, pues el mercado está dando una probabilidad del 95% a que el Banco Central va a bajar 25 puntos básicos la semana que viene. Y sí que creemos que se va a producir esa bajada, pero que el tono del Banco Central va a ser conservador a la espera de nuevos datos de inflación y no esperamos nuevas bajadas hasta después del verano. Pendientes de los datos de inflación, pendientes también de los bancos centrales, y hoy veníamos con cierta resaca por el Fondo Monetario Internacional y esas previsiones para China con un crecimiento del 5% en su PIB. ¿Qué posición tenéis en Santander Private Banking para China este año? Bueno, creemos que es una economía que se tiene que ir recuperando después de todos los problemas que ha tenido con su política de COVID-0. Los datos a nivel económico han sido francamente malos. El gobierno está tomando medidas fuertes para reactivar la economía y nosotros sí que creemos que estos próximos años hay que estar invertidos en China y que es una zona geográfica que lo debería hacer francamente bien. También otros países emergentes como Brasil también es una apuesta nuestra. Y sin lugar a dudas, pues Estados Unidos con los crecimientos tan fuertes a nivel económico y como está la economía americana. La economía americana con unos índices volando, con el Nasdaq por encima de los 17.000 puntos. ¿Hay vida más allá de los grandes valores y hay vida más allá de Nvidia? Pues sí, hay vida más allá. Los 7 magníficos pues han liderado las subidas estos últimos años, pero creemos que también compañías small y medium caps del Russell 2000 deberían tener un buen comportamiento y no solamente los 7 magníficos. La economía americana sigue mostrando señales de fortaleza, no se prevén bajadas de tipos hasta finales de año, declaraciones incluso de miembros de la FED anunciando incluso que no hay que descartar posibilidades de una nueva subida de tipos. Creemos que no va a ser así, pero por supuesto que sí que hay vida más allá de Nvidia, a pesar de que siguen máximos históricos y batiendo nuevos máximos. ¿Y estáis más positivos con Estados Unidos que con Europa? ¿Por crecimiento, por resultados empresariales, porque es un mercado más global? En el corto plazo sí, es un mercado, como dices, mucho más global y a nivel de datos económicos, pues la economía americana está mostrando una fortaleza muy superior a la eurozona. Pues somos bastante más positivos que para la zona euro, esperando que en Europa pues bajen tipos y se reactive la economía europea. Justo hablando de Europa, hoy teníamos el índice GFK. No sé si te ha dado tiempo a echar un vistazo a la cifra y ver cómo podría afectar a la negociación en la apertura. Sí, ha sido un dato mejor de lo esperado. Creemos que Alemania es la que tiene que liderar precisamente el crecimiento de la eurozona y si se produce esa bajada de tipos va más encaminada a reactivar la economía alemana, que es la que está mostrando más signos de debilidad, y creemos que es un dato positivo de cara al crecimiento de la eurozona. Bueno, pues nada, veremos cómo despiertan hoy las bolsas. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Gracias, buen negocio. Gracias, Susana. Adiós, buen día. Chao. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Intereconomía. 30 años contigo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Amigo emprendedor. Mercaoficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuanto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes. A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta. Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Mercaoficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está esperando? ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.